Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Gracias por su interés y el tiempo que van a dedicar a escuchar esta breve conferencia que por supuesto tiene que ver con los temas que habitualmente trabajo en las columnas o en los diferentes escritos dentro de la revista Derecho, Debates y Personas. En esta ocasión voy a hablar sobre la responsabilidad por actos de competencia desleal, pero como ya lo van a ver, me voy a ocupar principalmente de lo que tiene que ver con cuál es el régimen de responsabilidad que en Colombia deberíamos utilizar para analizar la comisión de actos de competencia desleal. Este es un tema que poco se ha trabajado en Colombia. Incluso me atrevería a decir que el debate es casi nulo. Por eso espero con esta conferencia despertar su curiosidad y alentar el debate. Voy a comenzar planteando el problema que observo en este campo de la responsabilidad por actos de competencia desleal. A mi modo de ver, existe un problema de indeterminación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al régimen de responsabilidad bajo el que deberíamos analizar comportamientos de competencia desleal. Tras estudiar todas las sentencias sobre casos de competencia desleal proferidas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en sede de casación, pude evidenciar que el máximo tribunal colombiano de la justicia ordinaria no ha sido claro en señalar si el régimen de responsabilidad es subjetivo o es objetivo. Es decir, a partir del estudio de nuestra jurisprudencia no es posible dar respuesta a una cuestión tan importante como es la que tiene que ver con el régimen de responsabilidad bajo el que deberíamos analizar actos de competencia desleal. Y si esto no fuera ya un suficiente problema, la doctrina colombiana, además de ser muy escasa, en lo poco que ha producido sobre este tema, ha planteado posturas que, en mi opinión, son bastante discutibles. Esto lo digo porque los autores han aceptado que en ciertos eventos se acuda a la responsabilidad objetiva. Sin embargo, acudir a la responsabilidad objetiva realmente no es el mejor camino, no es una buena alternativa. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia y la doctrina colombiana no ofrezcan claridad sobre si deberíamos acudir a un régimen de responsabilidad objetiva o a uno de responsabilidad subjetiva frente a comportamientos de competencia desleal es un asunto que merece atención. Este es un tema bastante importante, no es una cuestión menor y es importante porque no tener claro el régimen genera al menos dos problemas. El primero es que hay indeterminación sobre cuáles son los elementos que estructuran el juicio de responsabilidad y eso dificulta que tengamos claro qué se debe demostrar en un proceso judicial. Incluso esto dificulta a los agentes del mercado tomar decisiones sobre las medidas de precaución que deberían tomar cuando concurren al mercado. Esto es un gran problema. Y el segundo problema es que la indeterminación sobre el régimen que debería utilizarse implica a su vez indeterminación sobre cuáles son las causales de exoneración procedentes en los juicios por acto de competencia desleal. Y esto lo que hace es que se genere incertidumbre sobre los elementos con los que se cuenta para poder plantear una defensa dentro de un eventual proceso judicial. Entonces, estas dos problemáticas nos muestran que es importante que tengamos claro cuál es el régimen de responsabilidad aplicable que deberíamos utilizar. En este contexto, la pregunta que pretendo resolver es la siguiente. ¿Cuál podría ser la mejor interpretación posible sobre el régimen de responsabilidad extracontractual bajo el que deberíamos analizar en Colombia la comisión de actos de competencia desleal? ¿Deberíamos acudir
a un régimen objetivo o deberíamos acudir a un régimen subjetivo? La postura que yo defiendo es que la mejor interpretación posible acerca del régimen de responsabilidad bajo el que deberían analizarse actos de competencia desleal es el régimen de responsabilidad subjetiva. Para explicar esta postura y defenderla en esta conferencia, primero voy a explicar por qué no es adecuado acudir a la responsabilidad objetiva. Después paso a presentar los argumentos a favor de la responsabilidad subjetiva, para lo cual voy a acudir a los estándares de comportamiento generales y específicos que son propios de los regímenes de culpa. Comencemos con los argumentos en contra de la responsabilidad objetiva. Recordemos que en el régimen de responsabilidad objetiva, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de responsabilidad subjetiva, la culpa es un elemento irrelevante para la atribución de responsabilidad. Esto implica que al ser analizada la conducta con la que se causó el daño, no es necesario revisar si se ejecutó con dolo o con culpa, pues esos elementos que son de alcance subjetivo no tienen incidencia a la hora de determinar la existencia de responsabilidad. ¿Por qué la respuesta a lo que hoy planteo no está en la responsabilidad objetiva? Hay varias razones. Vamos con la primera. Por lo contradictoria o incompatible que puede resultar la competencia desleal respecto al régimen de responsabilidad objetiva. Esto lo digo porque la responsabilidad objetiva no incluye la realización de un reproche sobre el comportamiento del agente dañador debido a la irrelevancia que tiene la culpa en el régimen objetivo. En cambio, los actos de competencia desleal son en sí mismos comportamientos que se consideran reprochables en el mercado. Es decir, sin reproche de conducta no hay acto de competencia desleal, al mismo tiempo que el reproche de la conducta no es relevante en el análisis de la responsabilidad objetiva. En esa medida, el reproche inherente al juicio de competencia desleal no parece fácil de enmarcar dentro de la responsabilidad objetiva. Vamos con un segundo argumento, y es que eventualmente la responsabilidad objetiva podría llevarnos a caer en el error de ordenar la reparación de afectaciones causadas legítimamente. Me refiero con esto a aquellas afectaciones que sufren los empresarios con ocasión del mérito competitivo de otros participantes del mercado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un empresario pierde su clientela y sufre pérdidas debido a que su competidor le arrebató la clientela porque tiene un producto de mejor calidad y tiene mejores precios. Un régimen de responsabilidad objetiva, precisamente por la irrelevancia de la culpa, podría llevarnos a una irrazonable situación en la que se indemnizan las afectaciones causadas legítimamente con ocasión del mérito competitivo. Por supuesto que ese eventual escenario, si llegara a presentarse, no sería aceptable en economías dentro de las que justamente lo que se busca promover es la competencia. Y ya que de hecho se estaría desincentivando esa competencia. Y esto me lleva al tercer argumento. Y es que si llegara a presentarse un escenario como el que acabo de mencionarles, la responsabilidad objetiva constituiría un desincentivo para competir. En efecto, si los empresarios tuvieran que pagar por todas las afectaciones causadas a sus competidores, es decir, incluyendo aquellas legítimamente causadas por el mérito competitivo, entonces la actividad empresarial se convertiría en algo muy costoso. Esto haría que para los empresarios sea muy difícil generar ganancias y de esa manera se desincentivaría la creación de nuevas empresas. Pues, ¿quién va a querer entrar al mercado sabiendo que existen grandes dificultades para poder obtener alguna ganancia? Además de lo anterior,
Si no existen incentivos para captar los clientes de los competidores por el costo que eso puede tener en términos de indemnizaciones, entonces quienes ya están en el mercado, no quienes van a entrar, sino quienes ya están, no encontrarían razones para querer ser más eficientes, para innovar, para mejorar su oferta de productos y servicios. Y un cuarto argumento es el siguiente. Un régimen de responsabilidad objetiva podría llevarnos a un escenario en el que los empresarios tomen medidas de precaución inferiores a las que tomarían en un régimen de responsabilidad subjetiva, considerando que en el régimen subjetivo es posible defenderse alegando haber actuado con diligencia. Esto ocurre porque bajo un régimen objetivo podrían asumir que siempre van a tener que reparar a la víctima independientemente del nivel de diligencia que hayan tenido. Y eso podría tener un costo más bajo que tomar precauciones para evitar causar el daño. Este aspecto genera una preocupación, y es que si una situación como esta se presentara, entonces la responsabilidad objetiva incrementaría la posibilidad de afectar a un grupo desaventajado. Cuando digo un grupo desaventajado me refiero a los consumidores. La razón de ello es que cuando se cometen actos de competencia desleal no solo se afecta a los empresarios, con los actos de competencia desleal también se afecta a los consumidores. De manera que si bajo el régimen objetivo los empresarios no toman medidas de precaución frente a los competidores, esa decisión va a redundar en afectaciones sobre los consumidores, lo que pues ciertamente es una situación indeseable si consideramos ese carácter desaventajado que tiene el grupo de consumidores. Así, teniendo en cuenta estos cuatro argumentos, en mi opinión, la responsabilidad objetiva no es la mejor interpretación para el análisis de la responsabilidad por actos de competencia desleal. Veamos ahora la que, en cambio, creo yo, es la mejor interpretación posible, y es el régimen de responsabilidad subjetiva. Esa que es justamente el régimen que defiendo hoy. Recordemos que en el régimen de responsabilidad subjetiva, este régimen se caracteriza porque el factor que permite atribuir responsabilidad corresponde a un reproche sobre la conducta del agente dañador. Ese reproche puede tener lugar si el daño fue causado con dolo, es decir, con la intención de causar el daño, y también si fue causado con culpa, entendida esta como la causación de un daño por haber actuado de manera negligente. Ahora bien, para el desarrollo de mi argumento, parto de la idea de que hablar de responsabilidad subjetiva supone hablar del comportamiento exigible a las personas en situaciones concretas. O dicho de otro modo, hablar de responsabilidad subjetiva supone hablar de estándares de comportamiento, es decir, de modelos o parámetros de conducta que se deben seguir cuando se actúa en situaciones específicas. En la Ley Colombiana de Competencia Desleal, es decir, en la Ley 256 de 1996, es posible encontrar este tipo de estándares. En esa ley encontramos tanto un estándar general como una serie de estándares específicos. El estándar general, en este caso, aparece en el artículo 7º de la Ley de Competencia Desleal y consiste en que todos los participantes del mercado deben actuar conforme al principio de la buena fe comercial. Ese es el estándar general. Sobre esto es necesario que tengamos en cuenta que esa buena fe comercial no es una buena fe subjetiva. En el caso de la competencia desleal se trata de una buena fe objetiva, y esto ya lo ha explicado extensamente la doctrina. Este estándar, como ocurre con los estándares generales, goza de cierto grado de indeterminación. Sin embargo, que el estándar general tenga algún grado de indeterminación
no significa que no existan parámetros que puedan seguirse para analizar un comportamiento específico dentro de un caso concreto y determinar si se ajusta o no se ajusta al estándar general. ¿En qué consiste este estándar general en materia de competencia desleal? Para poder establecerlo, parto de la idea de que en ocasiones el legislador acude a este tipo de estándares generales en eventos en los que lo importante es prever que un determinado interés sea protegido y no tanto como lo sea. De ahí que, tratándose de esos estándares generales, no se especifican las acciones que se deben seguir, sino que se determinan los fines que se persiguen o que se protegen. Siendo esto así, un primer paso en la concreción del estándar general es identificar cuáles son los intereses protegidos por el régimen de competencia desleal. En el caso colombiano identificamos diversos intereses. Uno de ellos es el interés del Estado en mantener un sistema económico transparente. De este interés se derivan otros dos intereses, el colectivo de los consumidores y el privado de los empresarios. Estos últimos dos intereses, en todo caso, no son muy distintos del interés del Estado. Esto bajo el entendido de que la satisfacción del interés colectivo de los consumidores y el interés privado de los empresarios implica a su vez la satisfacción del interés del Estado. En ese orden de ideas, la protección del interés colectivo de los consumidores y el interés privado de los competidores es lo relevante para dar contenido al estándar general. Esto nos permite ir moldeando el estándar de la siguiente forma. Podemos decir que se actúa por fuera del estándar general de la buena fe comercial cuando se realizan comportamientos en el mercado con fines concurrenciales que violan el interés de los empresarios o el interés de los consumidores. Y ojo con esto, porque cuando hablo de violación del interés, a lo que me refiero es a una intromisión injustificada en el respectivo interés. Para determinar si la intromisión es injustificada, debemos tener en cuenta que lo esperable de los competidores en un mercado de libre competencia es que obtengan su posicionamiento y clientela a partir del mérito de sus prestaciones, es decir, del mérito de los productos y los servicios que comercializan, así como de las actividades de ofrecimiento de esos productos y esos servicios. De tal suerte que lo que se espera es que la captación de clientela esté basada en el mérito de las prestaciones. Tal cosa se logra a partir de ¿qué? Pues de la implementación de estrategias publicitarias, con la buena calidad de los productos y servicios, con precios atractivos para los consumidores, entre otros. Teniendo como base estas ideas, paso a dejar sentado cuándo se actúa por fuera del estándar general de la buena fe comercial. Esto ocurre cuando se realizan comportamientos en el mercado con fines concurrenciales con los que se viola el interés de los empresarios o el interés de los consumidores. Es decir, cuando se hace una intromisión injustificada en alguno de dichos intereses, lo que significa que no se hace una intromisión a partir del mérito de las prestaciones. Y a esto tenemos que agregar, por supuesto, que por tratarse de una responsabilidad subjetiva, esa violación debe producirse con dolo o con culpa. Siguiendo con los estándares, ya hablamos del estándar general, paso a referirme a otros estándares que también aparecen dentro de la Ley de Competencia Desleal, que son los estándares específicos. Los estándares específicos son formas concretas bajo las cuales se entiende que un participante del mercado se comporta de manera contraria al estándar general de la buena fe comercial. O sea, son eventos específicos en que se actúa en contra de la buena fe comercial. Dado que estos estándares son eventos que el legislador previamente ya consideró que son contrarios a la buena fe comercial, para analizar un comportamiento a la luz de ese tipo de estándares,
lo que tenemos que hacer es revisar si el comportamiento que estamos juzgando se adecúa o no a la descripción que aparece en la norma. ¿Y esa descripción dónde aparece? Pues en el caso de la Ley de Competencia Desleal está en los artículos 8 a 19. Esos son los artículos que contienen los diferentes estándares específicos. Uno de esos estándares, y solamente por poner un ejemplo con el que se corrobora este punto, sería el de la comparación desleal. En ese caso, se prohíbe a los participantes del mercado hacer comparaciones públicas de sus productos o sus servicios con los de un tercero, siempre que se realicen bajo ciertas circunstancias, como cuando se usa información incorrecta, información falsa, o cuando se usa información que no es comprobable o verificable. Ese es uno de los estándares específicos que aparecen en la Ley de Competencia Desleal, y como este encontramos otros tantos como la confusión, el engaño, entre otros. Apreciadas y apreciados seguidores de la revista Derecho, Debates y Personas, teniendo en cuenta estos argumentos que acabo de exponer, es que sostengo la tesis de que la mejor interpretación posible acerca del régimen de responsabilidad que se debería aplicar para el análisis de comportamientos de competencia desleal definitivamente es la responsabilidad subjetiva. Lo anterior no solamente por los cuestionamientos que merece la responsabilidad objetiva para el análisis de este tipo de casos, sino también porque la Ley de Competencia Desleal está basada en la consagración de estándares de conducta generales y específicos, y eso es propio de los regímenes de culpa. Espero que estos planteamientos, que pronto estaré publicando en un texto que escribí, alienten el debate en Colombia y sobre todo sean una contribución para resolver un problema real sobre qué es lo que deberían tener en cuenta los jueces en Colombia al analizar este tipo de casos. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos nuevamente en otra oportunidad. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.